Ya, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez voy a hablar sobre el tema que sigue, los 80s. Bueno, para empezar, los 80s iban fuerte. Nos arrojaron unos novatos Magic Johnson y Larry Bird, que ya eran rivales desde antes de haber tocado la NBA. Venían frescos de disputar una final de la NCAA, donde Magic y su equipo ganaron. Larry Bird terminaría siendo elegido por Boston en el draft, y Magic terminaría en la ciudad de las estrellas, Los Ángeles. Pero antes de continuar, en el anterior video no lo mencioné, pero las tensiones raciales en Estados Unidos fueron un impedimento para que personajes como Bill Russell obtuvieran reconocimiento incluso en su propia ciudad, que era Boston, una ciudad con muy mala reputación tratando a afroamericanos. Y de hecho, una anécdota que nos cuentan los Celtics de los 70s dice que al momento de retirar el número de Bill Russell, este no quiso que hubiera gente presente. Todo esto porque la ciudad de Boston en su momento no le respetaba o reconocía. Incluso cuando hicieron una encuesta para ver por qué la gente no iba a los juegos, el 50% de los que contestaron dijeron que no asistían a los juegos porque había muchos afroamericanos en la cancha. Y se estarán preguntando, ¿por qué menciono esto? Pues porque en los 80s empezó esta narrativa en la que los Lakers iban a ser el equipo de color y los Celtics el equipo blanco. Adelantando al final de la primera temporada de ambos, fue Bird quien ganó el trofeo al novato del año, ayudando a Boston a dar la vuelta totalmente a su equipo. Magic, por su parte, bajo el liderato de Kareem Abdul-Jabbar, tocaba las puertas de las finales. De los dos, fue Magic el primero en llegar a las finales, aunque a mitad de las series, Kareem se lesionó, lo que provocó que el novato tomara el lugar como capitán del equipo. 2 juegos después, el nombre del número 32 estaría en todos los periódicos. Los campeonatos pesan más que el reconocimiento personal. La gente de verdad olvidó que Bird fue el mejor novato en la temporada regular. Y de hecho, la gente no recuerda que Bird y Magic compitieron por el trofeo de novato del año. Lo único que se recuerda es que Magic es el único novato en la historia en ganar el mejor jugador de las finales. Y obvio también el más joven. De hecho, 2 años después, Magic volvería a repetir la hazaña. Y así nos adelantamos al final de la década, nos daremos cuenta que Bird por su parte se convirtió en el último jugador en ganar 3 MVPs consecutivos, y también consiguió 3 campeonatos con una de las dinastías más recordadas de Boston, que desde los Celtics de Bill Russell no habían tenido mucho éxito. Sus mega rivales, que serían los Lakers, ganarían 5 finales en los 80s, y en todas ellas Magic y Kareem participarían. Los Showtime Lakers se convertirían en la mejor dinastía de la historia. O bueno, eso decían en ese entonces, porque si algo me enseñó a conocer la historia de la liga, es que muchos se quedan atrapados en el momento. Ambos equipos durante toda la década estarían yendo y viniendo de las finales. Esta era su era, claro que sí. He's the best I've ever seen, you know. Unbelievable. I don't know what to say. Y las palabras Magic y Bird no se podían pronunciar una sin la otra. La era dorada, así le llaman. Pero ¿a poco nomás había 2 equipos? Pues no. A continuación hablaremos sobre los nombres menos conocidos de los 80s. Empezamos con The Doctor. Julius Erving, como dije en el anterior video, vivió su mejor momento en los 70s, en la liga de la ABA. Dato de color, si unes todos sus puntos anotados en la ABA y los que anotó en la NBA, ahorita mismo en el momento que hago este video, The Doctor estaría en el 8º lugar de máximos anotadores, por encima de grandes jugadores como Shaquille O'Neal, Carmelo Anthony, Paul Pierce, Allen Iverson y Dwayne Wade. Pero en los 80s era mucho más difícil ganar para alguien que no perteneciera a los Celtics o los Lakers, y al enfrentarse a 2 super equipos que no le dejaban pasar de ronda, tuvo que formar su propio equipo de gigantes. Entra Moses Malone, otro jugador de la difunta ABA que es uno de los más infravalorados de la historia. Moses Malone y Dr. J ganaron un campeonato en los 80s, con un gran equipo que, aunque nomás ganó una vez, se quedó para la posteridad como uno de los más grandes jamás. Otro jugador poco mencionado en la historia es Dominique Wilkins, un hiperatlético jugador que dominaba dentro de la zona. Y claro, por supuesto, el draft de 1984 también nos trajo a Michael Jordan. Hablar de los 80s y no mencionar ni una palabra sobre Jordan no es casualidad, aunque también por ser justos, esta no fue su era, aunque estadísticamente se podría decir lo contrario. Jordan fue el próximo Dr. J, el primer Kobe Bryant, y en cuanto llegó a la liga se posicionó como el futuro de la NBA. Eso sí, él llegó a una franquicia tan mediocre como los Chicago Bulls que no venían ganando jamás. En su segundo año tuvo unas series legendarias contra los Celtics de Bird. En su tercer año promedió 37 puntos por juego,
y desde entonces nadie se ha acercado más que Kobe y James Harden. Jordan dominó a quien se le pusiera en su camino. Aún así, sin campeonato en sus manos, todo lo que le decían era que no valía nada hasta que se pusiera a la par con Bird y Magic, que llegaron ganando desde que iniciaron en la liga. Bueno, pero la historia no le iba a dejar las cosas fácil a Jordan, ya que entraron en escena los Detroit Pistons, un equipo que entró con el estilo de juego más sucio y provocativo que se había visto jamás. Aún así, sus méritos a ellos. Fueron un equipo muy bien entrenado, dirigidos por el legendario coach Chuck Daly. Fueron a los Pistons a los que se les ocurrieron las Jordan Rows, que se diseñaron con el propósito de azotar a Jordan cada vez que entraba a la zona interior, marcarlo con 2 o hasta 3 hombres para evitar que anotara, y de esa forma los Pistons fueron los encargados de tirar a los Bulls de los playoffs varios años, más de los que Jordan quiere admitir, de paso convirtiéndose en los más odiados de la liga. Y como se puede ver en las grabaciones, ningún equipo los respetaba, y cuando ganaron el campeonato la gente lo veía como una historia en donde el malo había ganado. Y les digo desde ahorita, Detroit sí se merecía el éxito. Ellos se apropiaron de la NBA y le hicieron suya. Ellos también fueron los encargados de por fin quitar del pedestal a los Boston Celtics y a Los Angeles Lakers, dándole fin a una era de increíble expansión en la NBA. Pero los Pistons fueron el amargo bocado final de la década de los 80s. We had dethroned the Celtics, we had dethroned the Lakers, and we thought that we deserved a little bit of respect as a champion. Everyone and every team could play and act like the Pistons and adopt our philosophy except the Pistons. Puedo afirmar que después de esta década, levantaron la barra muy alto. Los 40s y los 50s empezaron a ser casi totalmente ignorados, y como los 70s fueron desastrosos, la era de los 60s se recordaba como la era dorada con jugadores en su máximo esplendor. Todo lo que acabo de mencionar no es ni siquiera el 50% de lo que fueron los 80s. Nos faltó mencionar a varios equipos como los Milwaukee Bucks de Sidney Moncrief o los Cleveland Cavaliers de Mark Price. También el gran problema que tuvo la NBA con el problema de la cocaína. Pero eso ya es otro tema. Y aquí termina el video, espero les haya sido de su agrado y la próxima vez que nos veamos, hasta pronto.